Hola, Conocemos la clase de hoy, ¿verdad? Entonces, vamos a revisar lo que es series, ¿ya? Y de pronto, si es que tienes alguna duda del deber anterior, revisamos por esta vez al final de la clase. ya, Ya. Entonces, series, o sea, en las series como tales tienes que reconocer nada más patrones. Y esos patrones siguen una secuencia lógica. Entonces, esta secuencia pueden ser alguna operación, alguna suma, alguna resta, alguna multiplicación, división. Inclusive, bueno, este es más difícil, digamos así, el más top. Utilizan a veces potencias. Entonces, ¿por qué más top? Porque es de pronto un poco más difícil de reconocerlas. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener series simples o alternadas. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, si tú haces la misma operación de forma lineal, por ejemplo, sumas 2 y luego sumas 3. Sumas 2 y luego sumas 3. ¿Sí? Sumas 2 y luego sumas 3. Sumas 2, luego 3, 2, luego 3. ¿Sí? Igual acá, por ejemplo, de forma lineal tienes la misma operación de forma. No importa que las operaciones sean alternadas. Puedes tener menos 3 luego por 2, 14 menos 3, 11, por 2, 22. Y finalmente, como esto se cumple, mínimo tiene que cumplirse dos veces, ¿no? Dependiendo de la cantidad de datos que nosotros tengamos en el ejercicio. Por ejemplo, ahorita solo tenemos dos pares de datos, se cumple y se va a seguir cumpliendo, ¿no? Entonces, el siguiente sería menos 3, por eso nos da 19. Ya, entonces la que te digo, esta es, bueno, en este caso no es tan compleja, ¿no? Porque comenzamos desde el uno. En el fin y al cabo es uno al cuadrado, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16, 5 al cuadrado 25 y así va, ¿no? Ya, entonces igual acá tenemos valores que van sumándose entre sí. Ah, ya, esta es chévere, verás. Esta se la conoce como la serie de Fibonacci. De hecho es Fibonacci, ¿no? Porque es italiano. Pero bueno, se la conoce como Fibonacci. Esta regla siempre te va a considerar los dos valores anteriores y para obtener el siguiente tienes que sumar los dos valores anteriores. Por ejemplo, si sumas 2 más uno, 3. Si sumas uno más 3, 4. Si sumas 3 más 4, 7. Si sumas 4 más 7, 11. 7 más 11, 18. Entonces, esta regla a veces es como que oculta. Cuando no reconozcas una serie de sumas o de restas o de multiplicación, trata de verla en esta forma, como Fibonacci, tratando de sumar los dos valores anteriores. Esa es la más básica, ¿no? Por ejemplo, hay otras que te multiplican los dos valores anteriores. Entonces, si tienes valores muy grandes, podrías intentar revisarle con una multiplicación. Ya. A más de eso, nosotros tenemos una serie alternada. ¿Cuál sería la diferencia entre esta serie alternada? Fíjate que acá en las primeras, en las simples, íbamos de forma lineal aplicando la misma operación, así sea que fuesen las operaciones, pero era de forma lineal, siempre el valor anterior. Acá no. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos una multiplicación por 2 para el primer término. Entonces vamos saltando, 2 por 2 4, 4 por 2 8, 8 por 2 16, pero por el otro lado tenemos uno más 2 3, 3 más 2 5, 5 más 2 7. ¿Sí? Entonces, por una parte, las posiciones impares van multiplicándose por 2, por otro lado, las posiciones pares van multiplicándose, van sumándose de 2. ¿Sí? Entonces, esa sería una idea para que le puedas identificar. Ya, entonces, al igual, acá tenemos una suma por un lado y una resta por el otro. ¿Sí? Entonces, estos son bien de observación, ¿no? Entonces, primero tienes que identificar la serie, el patrón y aplicarlo al término que te piden. ¿Sí? Ya, entonces vamos a hacer algunos ejercicios. Dice, hay los números que faltan en las siguientes series. Recuerda que debe comprobar que la regla se aplique y sirva para todos los elementos de la serie, no solo para el primero. Entonces, lo que decíamos, ¿no? Tiene que cumplirse al menos en en dos pares de datos. Entonces, por ejemplo, vamos al número uno. Entonces, por ejemplo, una idea sería comenzar con la suma o con la resta. Por ejemplo, aquí tenemos más uno, más 2, más 3. Veamos si eso se sigue cumpliendo. Tenemos otra vez más uno, más 2 y más 3. Ah, sí, se cumple. ¿Cómo se cumple? Toda la secuencia va a cumplir el mismo patrón. Por lo tanto, me tocaría comenzar nuevamente con uno. Entonces, 13 más uno sería 14. Muy bien. Veamos el de abajo. A ver, veamos si es que puede ser una continua, por ejemplo. Tenemos menos 3. Tenemos más 2. Tenemos menos 3. Tenemos más uno. Tenemos menos 3. Tenemos menos uno. Entonces aquí se está rompiendo, ¿no? Ya no cumple la misma secuencia. Por un lado, sí, ¿no? No, sí, yo creo que sí sería esta, porque por un lado estamos manteniéndonos con el menos 3 y por otra parte tenemos otra serie alterna que es disminuyendo uno. Pero aquí sería cero, ¿no? Bueno, como es alternada puede ser, ¿no? Puede ser aquí menos 3 menos uno y nos daría menos 4. Entonces ahí tenemos la segunda. ¿Ya? Hagámosle la 3. Entonces, veamos.
Entonces, veamos, de aquí a acá más 2, de aquí a acá más 4, de aquí a acá más 6, de aquí a acá más 8. Fíjate que el valor que yo voy aumentando es un número par, o va aumentando de 2 en 2, porque va 2, 4, 6, 8. Me tocaría el 10. Entonces, mi solución sería 31. Ya. Bueno, voy a hacer hasta el 5 y ahí sí tú practicas el 6. Entonces, por ejemplo, aquí es fácil identificar porque veo que hay números pequeños y números grandes. Entonces sería una serie alternada, ¿no? De hecho, no haría falta calcular esta serie que va 3, 4, 5, porque el siguiente sería un número mayor. Entonces, sería analizar esta de acá. Sería más 6, más 6, más 6. Por lo tanto, el valor que estamos buscando sería 30 más 6, 36. ¿Ya? Vamos al 5. Ya. El 5, fíjate que es el mismo que el 3, porque tenemos más 2, más 4, más 6, más 8, más 8, más 10, nos tocaría más 12. Entonces, 12 más 31, 43. Ya. Entonces, hagamos, por favor, ahora sí, comencemos a practicar desde el 6. Ya. Entonces, por ejemplo, mira que los números van aumentando de forma muy grande, ¿verdad? Entonces, la idea es más o menos ir viendo una multiplicación. Por ejemplo, si tú multiplicas 4 por 4, te da 16. 4 por 3, 16 por 3, 48. 48 por 2, 96. La pregunta sería acá, ¿qué valor seguiría? ¿Seguiría el 4 o seguiría el 1? El 1, ¿verdad? Porque vamos disminuyendo. Entonces, no hay ninguna pista para decir que nuevamente se vuelve a repetir el 4. Entonces, como va disminuyendo, el otro sería por 1 y nos da 96. Ya. Igual, haz el 7 y yo estoy aquí, me avisas cualquier cosa. Ya. Entonces, vamos revisando. Ya. Entonces, por ejemplo, aquí me di cuenta de algo interesante. O sea, todo es cuestión de números, ¿no? Por ejemplo, multiplicar, sumar, restar, eso depende de la forma de cada ejercicio. Sí, no todos los ejercicios son iguales, ¿no? Fíjate, tenemos diferentes patrones. Entonces, por ejemplo, aquí me di cuenta de algo, que para obtener el siguiente valor, debo de multiplicar el anterior por 2, Ajá. pero luego debo de sumarle 1. 3 por 2, 6, más 1, 7. Si hago lo mismo acá, 7 por 2, más 1, 15. 15 por 2, 30, más 1, 31. Basta que ya me cumpla con 3, ya puedo decir que es la misma serie. Pero verifiquemos. 31 por 2, 62, más 1, 63. 63 por 2, 126, más 1, 127. Listo. ¿Ya? Hagamos el 8. ¿Cuánto?